Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez Toledo, estudiante de la licenciatura de Psicología de la UNAM. La siguiente es una entrevista semiestructurada orientada a conocer los procesos de reclutamiento y selección de personal. Propiamente esta entrevista se utilizará y orientará con fines completamente educativos. Por lo tanto, la actividad se propuso por el módulo Psicología Teórica 1, el factor humano en las organizaciones laborales, que se imparte en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Los datos que se recopilen durante esta se utilizarán de manera confidencial y fines educativos e informativos. Me encuentro con la licenciada Alejandra Perales Corona, jefe de reclutamiento y selección de la empresa denominada Tecnología y Servicios del Agua SADCB. Buen día, licenciada. Bien, con previa autorización de su parte, vamos a grabar esta entrevista. Licenciada, en grandes rasgos, ¿cuáles son las actividades que realizan en la organización? La contratación del personal. ¿Cuántas personas trabajan conjuntamente o bien la apoyan para realizar el trabajo de manera eficiente? Una persona, quien también es licenciada en Psicología Organizacional, es la persona con la que comprendo el equipo. ¿Cuenta con trabajadores bajo su cargo? ¿Y cuál es la labor de ellos? No, realmente no tengo personal a cargo. Yo soy la coordinadora, ella es la encargada. Sin embargo, pues realmente hacemos las mismas actividades. ¿Cuáles son las principales herramientas que utilizan para iniciar un proceso de reclutamiento? De inicio, una entrevista semiestructurada y también utilizamos una herramienta o herramientas como las pruebas psicométricas. Bien, ¿cuáles son los principales tipos y medios de reclutamiento? Nos ayudamos de una delegación, que actualmente es la delegación Iztacalco, que es la que nos apoya justamente en esta actividad. Ellos nos envían a todo el personal que está interesado en algunas de las vacantes que promovemos con ellos mismos y también nos basamos en un periódico, que no puedo decir nombres, en un periódico que nos apoya también en la bolsa de trabajo. ¿Qué tipo de selección realizan en la organización? La selección es la tradicional. Ya es una estructura creada desde hace muchos años y realmente seguimos laborando con ella. ¿En qué consiste el proceso de reclutamiento y selección de personal en la organización? Bueno, pues inicio, como comentaba, por parte de la delegación o por parte del periódico. La delegación nos apoya en conjunto recabando todas las solicitudes o currículums del personal interesado. Ellos nos envían todas esas solicitudes o currículums del personal. Nosotros les realizamos según nuestras necesidades, realizamos una llamada donde les damos una cita para que vengan a dejar documentación. Toda esta entrevista, todo este proceso se realiza cada lunes. Entonces ellos tienen que venir, nos tienen que presentar todos sus documentos. Cuando son las llamadas por parte del periódico, pues recibimos también las llamadas aquí mismo, les decimos qué documentos nos tienen que presentar. También se les da una cita, se agenda cada lunes y ellos tienen que venir. Licenciada, ¿cuáles son las principales características que toman en cuenta en la organización para llevar a cabo el proceso de reclutamiento y propiamente la selección del candidato o candidatos? Hay dos características, porque de hecho el personal es diferente. Tenemos personal de campo y tenemos personal administrativo. El personal de campo tiene que cumplir con oficios. El oficio específico es de plomería, entonces tienen que dominar el tema, y los administrativos que tienen que cumplir el nivel de estudios que se les requiera, porque aquí las vacantes en el área administrativa pues son más específicas a ciertas licenciaturas o ingenierías, entonces tienen que cumplir con un cierto nivel de estudio. ¿Cuál es la planeación que utiliza y cuánto es el tiempo que se lleva un proceso de reclutamiento y selección? Cada semana, realmente el proceso de selección, reclutamiento, lleva una semana. Cada semana nosotros estamos moviéndonos con este tema. ¿Qué es lo que llevamos a cabo? Bueno, pues primero recibimos las solicitudes o los currículums o bien las llamadas por parte de los interesados. Realizamos las llamadas a estos interesados y les agendamos cita para que puedan acudir con nosotros. Cuando ya se presentan, recibimos documentación, hacemos una revisión de cada uno de sus documentos. Después realizamos una entrevista individual con cada uno de ellos. La entrevista ya es semiestructurada, pero es personal. Posteriormente,
se les da una inducción a la empresa. Aquí pasa algo muy interesante. Después de la inducción a la empresa, donde les mencionamos el giro de la empresa, todas nuestras actividades, las actividades que van a realizar, hasta este momento el personal puede decidir si sigue con el proceso. Si no le interesa, devolvemos documentos y ellos se pueden retirar. Después de esta actividad, ya que nos quedamos con sería el primer filtro, las personas que sí están interesadas, se les aplican las pruebas psicométricas. Después de las pruebas psicométricas, pues agradecemos y se retira. 3 días después se llama a los interesados y sobre todo a los candidatos que ya fueron elegidos. Nosotros nos apoyamos en una empresa que se dedica a hacer la interpretación de estas pruebas. Entonces ellos, cuando nos entregan los resultados, llamamos ya a nuestros candidatos y ellos tienen que presentarse a firmar los contratos, se les entregan reglamentos, se les entregan normas internas, etcétera, y también se les brinda la inducción al puesto, ya de manera específica, todas las actividades que ellos van a realizar. ¿Cuáles son los puntos más relevantes o importantes que consideran en el proceso de reclutamiento y selección? Pues lo más relevante sería la entrevista. Es una entrevista que tarda aproximadamente 40 minutos porque son muchos puntos a cubrir, es mucha información que nosotros necesitamos, información personal, de formación académica, gustos personales, etcétera. Entonces la entrevista es básica. Y también es de vital importancia la aplicación de las pruebas psicométricas, porque aquí nosotros aplicamos 3 actualmente. ¿Quién o quiénes son las personas que se encargan del proceso de reclutamiento y selección dentro de la organización? Solo el área de recursos humanos, que en este caso las áreas que ya comenté, el área de capacitación, que nos brinda gran apoyo, y nosotros como contratación y selección. ¿Cuáles son las principales competencias y habilidades que contemplan en la organización para considerar en el proceso de reclutamiento y selección? Pues se busca el personal que cubra el nivel de estudios del área específica. Ya comentaba, las plazas son específicas, son administrativas. Si el área de nómina me dice quiero un contador, tengo que buscar un contador. Si otra área me dice quiero licenciados en psicología, tengo que basarme en eso. Cada área es diferente, cada área tiene sus condiciones y busca según sus necesidades. Entonces buscamos de inicio ese personal que busca el nivel de estudios del área específica. Y pues no tenemos condiciones para este proceso de reclutamiento y selección. No hay condicionantes en estado civil, en edad, en preferencias, etc. ¿En qué temporadas y con qué frecuencia se realiza el proceso de reclutamiento y selección? El lunes de cada semana y en ocasiones a solicitud de las gerencias. Cuando se abre alguna plaza, cuando una persona se va, se jubila, una persona deja de asistir y entonces existe una plaza, existe un lugar como vacante, pues tenemos que inmediatamente actuar. Podemos hacerlo martes, miércoles, jueves, viernes, según la necesidad del gerente, pero lo normal con nosotros es el lunes de cada semana. ¿Cuentan con algún tipo de análisis de puesto y en qué consiste? Independientemente de nuestras actividades, los análisis los realiza cada gerencia. Ellos establecen según sus necesidades pues, lo que buscan, y también de manera más específica hacen la aplicación de exámenes según el tema, según la vacante que se vaya a cubrir. ¿Cómo influyen estos análisis al momento de seleccionar al candidato? Pues independientemente del proceso de selección, la gerencia es el último filtro. Sí influye mucho porque la gerencia es la que va a decidir. Después de que nosotros realizamos todas nuestras actividades, podemos decir que un candidato es apto, que un candidato es bueno, pero al final la gerencia o el jefe de esa área es el que va a decidir, ya considerando los conocimientos. Eso ya sería del último filtro, por eso es que sí influye mucho. ¿Existen problemas en la rotación del personal en la organización? Y si es así, ¿cuáles serían sus problemas y sus métodos?
Actualmente no existen problemas de rotación, afortunadamente. Sin embargo, en puestos específicos se trabaja con contratos determinados. Esto ayuda mucho para evitar la rotación, porque se les da tiempos muy establecidos por meses, eh, tomando en cuenta los proyectos. Si hay un proyecto que me va a durar a mí un año, bueno, pues tengo que contratar gente solo para un año. Eso va a asegurar que estas personas o este personal pues me labore ciertamente ese año. Si ellos están interesados en venir a renovar algún contrato, pues tienen que regresar nuevamente al siguiente año. Y pues eso está evitando ese problema de rotación. ¿Cuáles son las complicaciones que se han presentado durante y después del reclutamiento y la selección? El abandono de trabajo. Normalmente en las áreas de campo donde no hay contratos determinados, se les otorga el trabajo eh, al 100% ya con un contrato indeterminado, se podría decir que de planta. Se presentaba mucho el abandono de trabajo porque las personas o el personal que venía nos indicaban que ciertamente tenían conocimientos reales en los oficios que pedíamos, pero eso era con el objetivo de conseguir el trabajo. Al final ese fue el problema, el que abandonaban el trabajo, lo dejaban a la mitad porque el oficio pues realmente no lo conocían. ¿Cuáles son los filtros que tienen que cumplir los candidatos para el proceso de reclutamiento y selección? Uno, el reclutamiento y la selección por parte de recursos humanos. Posteriormente se hace una entrevista con el jefe de área y al final el gerente de área con todo lo que con todas las pruebas, con todas las entrevistas, pues al final es el que da el visto bueno y ahí es donde termina el filtro. Licenciada, ¿en qué consisten las pruebas psicométricas? Utilizamos actualmente 3 pruebas psicométricas. Uno, el test de la figura humana y el test de la persona bajo la lluvia. ¿Cómo se aplican estos? Bueno, pues en un lugar muy tranquilo, sin distractores. Se le entrega una hoja en blanco al candidato, una goma, un lápiz. No hay tiempo específico y se le da la indicación en donde tienen que dibujar a una persona o tienen que dibujar a una persona bajo la lluvia sin más condiciones. No hay tiempo límite. Y posteriormente se aplica el Cleaver, que ya es una prueba no de interpretación, ya es una prueba fehaciente que da una información específica. Y bueno, pues hacemos esta aplicación para conocer la personalidad de cada candidato, las aptitudes, la capacidad de interacción que tienen, si son sociables, su comportamiento bajo situaciones de presión, por ejemplo. Entonces son las pruebas que más utilizamos. De acuerdo. ¿Qué pasa con los resultados de las pruebas psicométricas? ¿Qué pasa? Nosotros no hacemos la interpretación. Esta interpretación se envía a una empresa que nos sirve como proveedor en este tema. Ellos se encargan de hacer la interpretación y en 3 días máximo nos hacen la entrega de los resultados. Ok, esta empresa son las que se encargan de interpretar o valorar esas pruebas. ¿Cuál es la labor que ellos tienen en la organización? Ninguna, son solamente proveedores y bueno, pues ellos se dedican específicamente a interpretar. Entonces ellos son proveedores de muchas empresas, nos sirven a nosotros como eso, pero no son parte de nuestra organización. En su experiencia laboral, ¿qué es lo que considera que ha brindado una mayor satisfacción y propiamente lo contrario a ello? Que la empresa ha crecido con este personal que se ha contratado gracias a nuestro equipo, gracias a recursos humanos, gracias a todas las áreas que lo representamos y bueno, pues que al final este personal ya prevalece desde hace varios años. Es muy bonito volver a un área donde se contrató una persona de hace varios años y que ellos siguen aquí, permanecen aquí. ¿Considera que su labor o trabajo es relevante dentro de...? Claro, porque es la entrada de la empresa y depende de una buena contratación, de una buena selección, que ese personal sea funcional a largo plazo. Por eso es que es relevante.
Licenciada, ¿le gustaría comentar algún punto relevante o no mencionado durante la entrevista acerca del proceso de reclutamiento y selección? Por supuesto que parte importante de este proceso es el área de capacitación, porque como lo mencioné, es un programa muy cíclico, es muy repetitivo lo que nosotros realizamos, pero hay un área muy importante que es el área de capacitación. Ellos nos apoyan brindando la inducción a la empresa y la inducción al puesto. Entonces son pieza fundamental para nosotros. Licenciada Alejandra Perales, jefa de reclutamiento y selección, le agradezco muchísimo la atención prestada. Gracias a ustedes.